nos hablaremos sobre la segunda unidad de la materia de lógica, bajo la supervisión de la maestra Indira Dolores Uzárraga Acosta. El tema que les representaremos lleva por nombre Ordena su pensamiento de manera coherente. El propósito es que los estudiantes comuniquen su pensamiento de manera coherente y ordenada. Los contenidos son: ¿qué es el concepto? Naturaleza y función del concepto, propiedades del concepto, relaciones y operaciones entre conceptos, formación y definición entre conceptos. ¿Qué es el concepto? El concepto es una representación mental que engloba características esenciales de un objeto. También es una forma de pensamiento. Los datos que forman la esencia son características que permanecen sin cambio en las cosas, datos que son indispensables para representar al objeto y distinguirlo de otro. El concepto es la primera operación de la mente, que consiste en la simple aprehensión de las cualidades esenciales de los objetos. Función del concepto. Como origen de los conceptos. Como podemos ver en la unidad anterior, analizamos cómo el sujeto adquiere conocimiento por medio de la experimentación sensible, a partir de la cual se forma una representación intelectual de las cosas. El concepto capta lo que hace que las cosas sean como lo que son, en su esencia. Los datos que forman la esencia son características que permanecen su cambio en las cosas, datos que son indispensables para representar el objeto y distinguirlo de otros. El concepto no se refiere a los objetos de manera particular, lo que hace de un modo abstracto sin denotar su intercambio, la representa en su generalidad. Los conceptos se representan en la esencia por medio de términos o de una comunicación lingüística por medio de términos o palabras. En resumen, la función del concepto es lograr una representación mental del objeto a través de sus notas esenciales, lo que nos permite verificar y distinguirlo de los demás, características esenciales y accidentales. El conjunto de cualidades esenciales contribuye el contenido y permite comprender de mejor manera cada concepto. El tercer tema son las propiedades del concepto. Este se relaciona con la comprensión y la extensión del concepto. Consiste en las notas o conjunto de notas esenciales, que son características del objeto o de una clase de objeto, y la extensión del concepto es la clase, conjunto o número de individuos a los que se les aplica dicho concepto. Hay conceptos que tienen comprensión, pero carecen de extensión, como es el caso del Minotaurio, que se forma con la idea de hombre y toro, pero no tiene referencia en la realidad material y por lo tanto su existencia es mínima. La relación que existe entre contenido, tipos de conceptos. Los conceptos se clasifican por comprensión, extensión, percepción, origen y fin. De acuerdo con su extensión, los conceptos pueden ser conceptos genéricos o supraordenados. Es cuando tiene mayor contenido o cuando lo incluye en su extensión. Conceptos específicos o supraordinados. Es cuando queda incluido en la extensión de otro. Relaciones y operaciones entre conceptos. Los conceptos no son entidades aisladas en nuestra mente, pues siempre se relaciona con otros conceptos. Género es el concepto. Los predicados esenciales se clasifican en tres. 1. Género es el concepto que abarca las especies que tienen algo en común. 2. Especies es el concepto que agrupa a individuos que tienen la misma esencia o pertenecen a la misma clase. 3. Diferencia específica es un concepto, aunque nota esencia, distingue a las especies de un mismo género. Predicables. Los predicables no se clasifican en dos. 1. Propiedad o lo propio es un concepto que al ser predicado de un sujeto a una nota que para este es exclusiva y característica, aunque no sea un constituto esencial.
2. Accidente. Es un concepto que menciona una nota que no es indispensable para el sujeto de la proporción. La nota que tiene el carácter de accidente de ordinario es responsable, pero puede darse en caso que no sea permanente. Operaciones conceptuadoras, clasificación y división. Son operaciones muy comunes que tienen como base la relación entre conceptos. Clasificación. En esta operación conceptual intervienen tres elementos. 1. El concepto o su extensión clasificable. 2. Las partes clasificadoras, clases o especies. 3. El criterio de clasificación. División. Entendemos por división el análisis o descomposición de una totalidad en sus partes esenciales. En esta operación lógica intervienen tres elementos. 1. El todo o aquello que se divide. 2. Las partes o elementos de que componen. 3. El criterio de división. Los mapas conceptuales permiten representar proporciones, ya con estas se integran a partir de los conceptos que representan el sujeto al predicado.